Bien, repasamos entonces algunos conceptos de los que habíamos trabajado en la unidad 3, como para dar una introducción a la parte cinemática rotacional de la unidad 7, ¿sí? ¿Qué habíamos visto en la unidad 3 sobre movimiento circular? Habíamos hablado de que la trayectoria era una circunferencia, ¿sí? O un arco de circunferencia. Podíamos recorrer la circunferencia completa o una partecita de la circunferencia de radio de R, ¿sí? Habíamos definido dos tipos de desplazamiento, no sé si recuerdan, habíamos definido un desplazamiento angular y un desplazamiento lineal, ¿sí? Profe, disculpe. Sí. No está compartiendo bien la pantalla. Ah, bueno, ahí salgo de acá y vuelvo de nuevo. Me van a decir ustedes ahí si lo ven, así. Ahí estoy compartiendo de nuevo. Ahí está. Bien. Esto es a modo de repaso, ¿sí? Así que vamos a ir rapidito, después ustedes revisenlo de nuevo, ¿sí? Tengo una trayectoria circular, ¿sí? Una partícula que se mueve de un punto 1 a un punto 2 sobre esa trayectoria, y básicamente el problema de movimiento circular comenzaba al haber definido dos tipos de desplazamiento, ¿sí? Teníamos un desplazamiento lineal, siempre el desplazamiento lineal es sobre el arco o sobre el perímetro de la circunferencia, ¿lo ven? Acá en color celestito, tienen el desplazamiento lineal sobre el perímetro para ir del punto 1 al punto 2. Se llama desplazamiento lineal porque la unidad que utiliza para medirlo es la unidad de longitud, ¿sí? Yo mido la longitud recorrida sobre este arco de circunferencia y ya tengo mi desplazamiento S, ¿sí? Desplazamiento lineal. Pero también podíamos hablar del ángulo barrido o girado por la partícula, y ahí generábamos otro tipo de desplazamiento que era el desplazamiento angular θ, ¿sí? Que tiene que ver con el ángulo girado. Ambas formas eran válidas para describir el desplazamiento en movimiento circular, ¿sí? Eh, ¿Qué particularidad tenía el desplazamiento angular? Es el ángulo recorrido, pero a la hora de resolver los ejercicios, ese ángulo tenía que estar medido en radianes. ¿Se acuerdan? Entonces, definimos dos tipos de desplazamiento, el desplazamiento lineal y el desplazamiento angular, ¿sí? Y debería haber una relación entre ambos, o sea, tiene que haber alguna relación entre el ángulo girado y el arco de circunferencia recorrido, ¿sí? Efectivamente, los dos parámetros se vinculan entre sí mediante el radio. Y acá tengo una primera ecuación importante que tengo que retomar, ¿sí? Porque la voy a usar mucho en la unidad 7. Hay una relación entre ambos desplazamientos a partir del radio, ¿sí? El desplazamiento lineal es el radio por el desplazamiento angular, ¿sí? Y les había dicho que tenían que ser muy cuidadosos con la unidad, vamos a trabajar en radianes el desplazamiento angular. Probablemente lo encuentren en otras unidades, por ejemplo, en vueltas, o sea, suele aparecer mucho como vueltas o revoluciones, son valores de desplazamiento, pero no están medidos en la unidad correcta, al igual que los grados, ¿sí? En el caso de que ustedes tengan algún dato en vueltas, revoluciones o grados, tenían que hacer el pasaje a radianes con la conversión, sabiendo que 2pi radianes es una vuelta completa, ¿sí? Una vuelta completa equivale a 360 grados, ¿sí? Y equivale a una vuelta o una revolución. ¿Estamos? Hasta ahora voy rapidito porque es todo modo de repaso. Definimos dos desplazamientos, tengo que tener cuidado con el angular en que unidad lo mido. Están vinculados los desplazamientos mediante el radio, el lineal con el angular. Después también habíamos generado dos tipos de velocidades, ¿se acuerdan? Velocidad lineal y velocidad angular. Teníamos que la velocidad era la derivada del desplazamiento en función del tiempo. Si yo derivo desplazamiento lineal, si yo hago la derivada del desplazamiento lineal en función del tiempo, lo que obtengo es la velocidad lineal, ¿sí? Y si yo lo que derivo es, si hago la derivada del desplazamiento angular, θ, en función del tiempo, lo que obtengo es la velocidad angular. Entonces teníamos dos velocidades, ¿sí? También están vinculadas esas dos velocidades, se relacionan entre sí a partir del radio. Acá otra ecuación importante, recuadro, ¿sí? Después vayan haciendo un filtro de las ecuaciones. Les conviene siempre tenerlas a mano cuando van estudiando. Entonces van buscando de ahí, después lo van interiorizando mejor, ¿sí? Con respecto a las unidades de velocidad, si yo estoy midiendo velocidad lineal, la unidad de velocidad lineal en sistema internacional es metro por segundo, ¿sí? Pero la unidad de velocidad angular es radian por segundo, miren acá. Entonces tengo que tener cuidado con las unidades que uso.
La velocidad angular a veces se presenta en otras unidades. Puede estar en RPS o en RPM. También son unidades de velocidad angular, pero no las puedo trabajar con estas unidades, tenía que hacer el pasaje. Y acá tenían la forma de pasar de RPS o de RPM a radian por segundo, ¿sí? Entonces, importante recordar los nombres de las magnitudes, en qué unidad se miden y en el caso de que no estén en la unidad correcta, cómo hacer el pasaje, ¿sí? No se pueden confundir, por ejemplo, vueltas, no pueden decir que es una magnitud de velocidad, no, es una magnitud de desplazamiento, tengo que hacer el pasaje radial. RPM, una magnitud de velocidad, tengo que hacer el pasaje a radian por segundo. O sea, tienen que estar familiarizados con esas magnitudes, ¿sí? Entonces definimos dos desplazamientos, dos velocidades. Esto era de MCU, no vamos a ver MCU en esta parte. Estoy haciendo el repaso sobre la unidad 3, ¿sí? Eh, y habíamos visto también en MCV cuando tenía aceleración angular, ¿sí? Que se cumplían estas tres ecuaciones. También ténganlas a mano. O sea, vayan haciéndose como una hojita ahí como para que vayan practicando también con los ejercicios y con las ecuaciones a mano hasta que ya va a llegar un momento en el que se van a terminar familiarizando con los parámetros, ¿sí? Pero por eso está bueno tenerlos siempre a mano. Estas ecuaciones son de movimiento circular uniformemente variado, donde hay aceleración angular y la velocidad angular acá aumenta o disminuye de manera uniforme, ¿sí? Entonces en esas condiciones se cumplían estas relaciones matemáticas, ¿sí? Eh, Todo eso es lo que necesito que recuerden para arrancar lo que es la unidad número 7, ¿sí? También les voy a remarcar acá, la aceleración tangencial y la angular se vinculan mediante el radio. Y les voy a pedir, eso sí lo van a revisar ustedes, aceleración angular y tangencial, ¿cuándo había aceleración angular? ¿Cuándo había aceleración tangencial? ¿Cuándo había aceleración centrípeta? ¿Se acuerdan que habíamos definido todas esas aceleraciones? Bueno, eso sí, ahora lo vamos a retomar de nuevo en la unidad 7, pero necesito que lo revisen, ¿sí? Eh, el tema de las aceleraciones, cuándo hay y cuándo no. Esto es todo lo que necesito así más o menos que tengan presente para lo que vamos a empezar hoy, ¿sí? Hoy arrancamos con la unidad 7. Cambio ahora de diapositiva, me voy para lo que es unidad 7. Me van a decir si lo están viendo, si no, me dice que no lo estoy mostrando, ahí lo vuelvo a mostrar de nuevo. Unidad número 7. Díganme ahí si lo pueden ver. Sí. Pruebe cambiar de y nos Ahí iremos. también estoy en la Sí, diapositiva. ahí sí, se Bien. ve, se ve. Vamos a trabajar ahora también el movimiento de rotación durante toda la unidad 7, pero nos vamos a referir a sólidos rígidos, ¿sí? Vamos a trabajar con sólidos rígidos. Es una idealización en la que vamos a considerar Profe, que el sólido... profe, se le corta. bueno, vuelvo, repito de nuevo. Les estaba contando que en todo lo que es la unidad 7 trabajamos con el concepto de sólido rígido. Vamos a estudiar rotaciones, ¿sí? Un movimiento de rotación de un sólido rígido. Y esto es una idealización, ¿sí? Vamos a considerar que ese cuerpo que yo estoy estudiando mantiene una forma, tamaño, ¿sí? Perfectamente definido. ¿Qué quiere decir? Que no lo voy a deformar, ¿sí? O sea, que no se va a estirar, no se va a torcer, no se va a aplastar. Se va a mantener su forma bien definida, ¿sí? Es un modelo idealizado, entonces cuando yo me refiero a cuerpo rígido, me refiero a esas condiciones, ¿sí? Acá les pongo, por ejemplo, un disco, una sierra circular, un ventilador, ¿sí? Vamos a considerar sólidos en rotación, o sea, que giran alrededor de un eje fijo. Eso es importante. Vamos a estudiar el movimiento de rotación, ¿sí? Alrededor de un eje que está fijo. Acá les puse el ejemplo de una rueda de una bicicleta girando, ¿sí? Alrededor de un eje acá, que pasa por su centro, que permanece fijo. Además del movimiento de rotación, vamos a ver que también un sólido se puede trasladar, o sea que vamos a estudiar los dos movimientos, el rotacional y el traslacional. Estoy agregando ahora el movimiento de rotación en un sólido, ¿sí? Miren acá, nosotros hemos visto el movimiento circular para una partícula en rotación, ¿sí? Ahora vamos a considerar sólidos en rotación. Y acá les ponen, por ejemplo, la aguja de un velocímetro, ¿sí? Y toma un punto cualquiera de la aguja, acá, un punto P, ¿sí?
Ese punto P está girando un ángulo θ con respecto al eje X, ¿sí? Ese ángulo θ, retomemos, era el desplazamiento angular, era el ángulo girado. Y se acuerdan que le habíamos puesto una restricción, que se las acabo de mencionar, tenía que estar en radianes. Entonces tengo un ángulo de giro en radianes, ¿sí? A su vez, esa partícula que se encuentra ubicada en el punto P hace un recorrido, dibuja un arco de circunferencia, y ese arco de circunferencia era el desplazamiento lineal S. ¿Se acuerdan? O sea, es lo mismo que vimos en movimiento circular, nada más que ahora yo voy a poner mi atención en una partícula específica de ese sol, ¿sí? Eh, o sea, por eso que les decía que era importante que repasen lo de la unidad 3, ¿sí? Pero hasta ahora fíjense que les acabo de decir lo mismo. Una partícula de un sólido en rotación gira un ángulo θ en radianes, se desplaza un desplazamiento lineal S en unidad de longitud, ¿sí? Y ambos parámetros estaban vinculados mediante el radio. Lo mismo que les conté recién, vale para lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Acá es importante, miren, no sé si lo llegan a ver bien porque está como en un gris clarito. Tienen un sólido genérico, le da una forma cualquiera, ¿sí? Este es un sólido, un cuerpo rígido, ¿sí? Toma una partícula P de ese cuerpo rígido que está girando alrededor de un eje que pasa por el punto O. Esa partícula, para ir del punto de partida, acá, al punto de llegada, acá, ¿sí? Ha girado un ángulo θ y ha recorrido una distancia S. Hasta ahora estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Desplazamiento angular θ, desplazamiento lineal S. Lo que sí cambia y es importante es lo que les voy a mostrar ahora. Yo tomé una partícula ahí al azar, ¿sí? Imagínense que tomara otra partícula. Imagínense que tomáramos una partícula que se encuentre por acá. O sea, yo de las infinitas partículas que componen el cuerpo, ahora tomo esa de ahí, ¿sí? La voy a hacer girar una cantidad θ, lo mismo que en el ejemplo anterior acá arriba en celeste, ¿sí? El ángulo girado. Miren el ángulo para las dos trayectorias. Acá, perdón, me quedó medio chueca, pero imagínense que también es un arquito de circunferencia, ¿sí? El ángulo girado es el mismo para las dos partículas, para la que está en rojo y la que está en azul. ¿Qué piensan? Sí. El ángulo es el mismo, ¿estamos de acuerdo? O sea, giraron las dos la misma cantidad. Es más, si agarro una por acá más abajo, el ángulo girado es el mismo, el ángulo girado es el mismo, ¿sí? Para ir de la posición inicial a la posición final. Pero, ¿qué pasa con el desplazamiento lineal en los tres casos? Es menor. Va disminuyendo a medida que yo me acerco ¿a dónde? Al centro de rotación. Entonces, eso sí va a ser importante en un sólido, ¿sí? El desplazamiento angular va a ser el mismo para todas las partículas que lo componen, pero el desplazamiento lineal no. ¿De qué depende el desplazamiento lineal? Del radio. Depende de la distancia a la que yo me encuentre del centro, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que introducir una pequeña diferencia entre lo que es una partícula y un sólido, ¿sí? El sólido son muchas partículas, ¿sí? Y dependiendo de la que yo agarre, el desplazamiento lineal va a ser diferente, ¿sí? Porque va a depender de ese radio. Estamos entonces cuidados. Esto se lo dejé escrito acá, ¿sí? Les puse diferentes puntos de un cuerpo en rotación, acá estoy leyendo, ¿sí? Recorren diferentes distancias en un tiempo dado. Cuando digo recorren diferentes distancias, estoy haciendo referencia al desplazamiento lineal, ¿sí? Pero todos los puntos giran el mismo ángulo, ¿sí? Entonces, si yo agarro cualquier punto y lo hago girar al sólido, todos los puntos van a girar el mismo ángulo θ. Pero la distancia recorrida por cada punto va a ser distinta. ¿Por qué? Porque se mide sobre el arco, ¿sí? Y si yo tengo un arco más pequeñito, la distancia va a ser menor, ¿sí? Bien, algo parecido va a pasar con la velocidad. Y acá vamos también a remarcar algo importante. ¿Se acuerdan cómo era la velocidad lineal en la trayectoria circular? Miren, acá está dibujada en verde. La velocidad lineal, ¿sí? La velocidad que tiene una partícula en un punto determinado de la trayectoria, siempre era tangente a la trayectoria. No sé si se acuerdan de eso. La velocidad lineal siempre es tangente a la trayectoria, ¿sí? Y la velocidad angular, acá abajo les puse, es la velocidad con la que ese sólido está girando, tiene por unidad el radián por segundo, ¿sí? Todas esas cositas importantes se las volví a remarcar, que se las dije hace un ratito, se las volví a remarcar de nuevo acá en la filmina,
¿sí? Cuando un cuerpo está rotando, todas las partículas que componen ese sólido tienen la misma velocidad angular. Esto es importante, lo puse con negrita acá. Todas las partes del cuerpo rígido en rotación tienen la misma velocidad angular. O sea que cualquier partícula que yo agarre de ese sólido está girando con la misma velocidad. ¿Velocidad qué? Angular, ¿sí? Misma velocidad angular. Pero con distinta velocidad lineal, ¿sí? La velocidad lineal, recuerden que era, esperen que borro acá si les muestro, la velocidad lineal era tangente a la trayectoria. Acá. La trayectoria que está acá en celeste en línea de puntos circular es para la partícula P, ¿sí? Para esa partícula P. Si yo tomo una trayectoria diferente, una partícula diferente, ¿sí? El vector velocidad va a ser distinto porque va a ser tangente a otra trayectoria, ¿sí? Entonces, cuidado, la velocidad angular es la misma, pero la velocidad lineal no. ¿De qué depende la velocidad lineal? Depende también del radio, de la distancia r a la que se encuentre la partícula que yo estoy evaluando, ¿sí? Si yo tomo una partícula por aquí, ¿sí? Uy, el pulso. Eh, la velocidad lineal tiene que ser tangente a la trayectoria de esa partícula en ese punto, ¿sí? ¿Estamos? Y depende del radio, depende de la distancia a la que yo me encuentre del centro de giro. Entonces, en resumen, tengo un sólido en rotación alrededor de un eje fijo. El desplazamiento angular y la velocidad angular para cualquier partícula de ese sólido es el mismo, ¿sí? Pero el desplazamiento lineal y la velocidad angular van a depender de la distancia a la que yo me encuentre del centro, ¿sí? No es lo mismo tomar una partícula más hacia el centro que tomar una partícula más hacia el borde del sólido, ¿sí? Entonces recuerden eso, eso es importante. Y acá lo que les había dicho de las aceleraciones, las repasamos un poquito con esta filmina, pero después ustedes lo revisan de nuevo. Si recuerdan, habíamos definido 3 tipos de aceleración en movimiento circular. Teníamos una que se llamaba centrípeta, sin leer. ¿Se acuerdan por qué aparecía la aceleración centrípeta? Está escrito en la filmina, pero no lo lean. A ver, piensen. ¿Era debido a qué? ¿Qué le pasaba al vector velocidad en cada punto de la trayectoria? ¿Qué iba cambiando el vector velocidad para distintos puntos de la trayectoria? Para siempre ser Dirección. tangente. ¿Cómo? Cambia de dirección. Bien, iba cambiando de dirección, iba cambiando de sentido, ¿sí? Entonces el vector velocidad tiene que ser siempre tangente a la trayectoria, o sea que para ser tangente constantemente está cambiando de dirección y de sentido, ¿sí? Ese cambio en la identidad del vector velocidad, yo le cambié la dirección, por más que no le cambie el módulo, ya le cambié la identidad, ese cambio en el vector velocidad está asociado a la aceleración centrípeta, ¿sí? Se llamaba centrípeta porque estaba dirigida hacia el centro y se calculaba como el módulo de la velocidad al cuadrado dividido el valor de r, ¿sí? Y está dibujada acá abajito, dice radial, a radial, ¿sí? Es lo mismo, acá abajo, porque cambió la bibliografía, cambia por ahí la nomenclatura, pero es esa aceleración, esta es la centrípeta, ¿sí? Estaba asociada entonces al cambio en la dirección y sentido del vector velocidad. Después teníamos otro tipo de aceleración, que era cuando, además de cambiarle la dirección y el sentido, le cambiábamos la intensidad o la magnitud. Si yo le cambio la magnitud al vector velocidad, estoy generando otro tipo de aceleración, que es la aceleración tangencial, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta yo que está cambiando el módulo? Porque el vector velocidad cada vez se hace más grande o más chiquito. Miren, acá en verde tengo ese tamaño. Avancé sobre la trayectoria circular y ahora tengo ese tamaño. Avanzo en la trayectoria circular y ahora tengo ese tamaño, ¿ven? El vector de velocidad se va incrementando, va aumentando el módulo, ¿sí? Por ejemplo, una centrífuga que empieza girando despacio y después gira cada vez más rápido, ahí tengo una velocidad en incremento, ¿sí? Y ese cambio en la magnitud de la velocidad genera la aceleración tangencial. Se llama tangencial porque es tangente, está acá arriba, miren acá arriba, es tangente a la circunferencia, ¿sí? Fíjense que la aceleración tangencial y la velocidad tienen, ambas son tangentes a la trayectoria circular, ¿sí? La aceleración tangencial y la aceleración radial dan origen a la aceleración lineal. La resultante es la aceleración lineal en un punto. Entonces, todo eso lo tienen en la unidad 3, y necesito que lo vuelvan a repasar, ¿sí?
Y después teníamos otro tipo de aceleración, ¿sí? Que se llamaba aceleración angular. Esa aceleración angular era alfa y tenía que ver con el cambio en una velocidad, pero en la velocidad angular, ¿sí? Tiene que ver con el cambio en la velocidad angular de la partícula, o sea, en la velocidad de giro, ¿sí? Cambio que experimenta la velocidad angular por unidad de tiempo, ¿sí? Y está vinculada con la aceleración tangencial, lo voy a recuadrar porque lo van a usar bastante, también por el radio. No sé si se dieron cuenta, pero todos los parámetros lineales y angulares que vimos están vinculados entre sí con el radio, ¿sí? Imagínense que el radio es el puente para ir de una magnitud lineal a una angular y viceversa, ¿sí? Tanto para desplazamiento como velocidad y aceleración, si yo quiero ir de un parámetro lineal a un angular o al revés, el radio me va a servir de puente, ¿sí? O sea que teniendo un parámetro y teniendo el radio, yo puedo calcular el otro. A veces me va a hacer falta el lineal y voy a tener el angular. Entonces es útil saber que el radio me permite hacer el pasaje, ¿sí? Voy avanzando, cualquier cosa que duda que tengan me detiene, ¿sí? Miren, ahora nos vamos a introducir a lo que sí es propio de la unidad 7, vamos a introducir el concepto de energía cinética de rotación. Recuerdan que en la unidad 5 habíamos hablado de energía mecánica y una de las formas que componía la energía mecánica era la energía cinética. No sé si recuerdan, yo les había dicho que había dos formas de energía cinética. Les había contado que había una energía cinética originada por el movimiento de traslación, que era el con el que trabajaron toda la unidad 5, y después les había dicho que había una segunda forma de energía cinética que tenía que ver con el movimiento de rotación. No sé si se acuerdan, ¿sí? Vamos a estudiar ahora esa energía que nos había quedado pendiente, ¿sí? Voy a considerar entonces ahora un sólido, acá miren, ve que le da una formita cualquiera, acá en color naranja, tienen un sólido rígido, que está girando alrededor de un eje Z que pasa por el punto O, ¿sí? Eso es lo que les está mostrando la figura. Tomo de ese sólido una partícula cualquiera. Recuerden que el sólido está conformado por infinitas partículas, ¿sí? Un montón de partículas. Tomo una partícula cualquiera, ¿sí? Esa partícula está girando, está describiendo una trayectoria circular alrededor de ese eje Z, ¿sí? Cada una de las partículas que conforman ese sólido, ¿sí? Tiene una velocidad VI asociada, una velocidad lineal. ¿La ven ahí en rojo? ¿Sí? Yo podría calcular la energía cinética que tiene esa partícula a partir de la expresión general que teníamos para energía cinética, que me decía que la energía cinética era un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, ¿se acuerdan? Entonces cada una de esas partículas tiene energía cinética, ¿sí? La calculé de esa forma. Habíamos dicho hace un ratito que todas las partículas tienen la misma velocidad angular, ¿se acuerdan? Que la velocidad angular, la velocidad de giro era la misma para cualquier partícula que compone el sólido. Pero que la velocidad lineal, acá lo dice como lo llama rapidez tangencial, la velocidad tangencial, el módulo, mejor dicho, de la velocidad, ¿sí? Es distinto, dependía del radio, ¿se acuerdan? La velocidad lineal depende del radio. O sea que si yo me acerco o me alejo más del punto O, ¿sí? Voy a tener valores distintos de velocidad lineal, ¿sí? Si yo quisiera conocer cuál es la energía cinética total del sólido, lo que debería hacer sería sumar la energía cinética particular de todos los elementos que lo componen, de cada partícula que lo compone, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer va a ser considerar todas las partículas que componen este sólido, calcular la energía cinética de cada una de esas partículas, ¿sí? Y sumarlas. Y eso me va a dar la energía total, energía cinética total de ese sólido que está, en este caso, girando, ¿sí? Miren acá. Sumatoria de todas las K sub I, de todas las energías cinéticas de cada una de las partículas que compone el sólido. Reemplazo me va a quedar un medio por la masa por la velocidad de cada partícula al cuadrado. Pero dijimos que la velocidad era igual a el radio por la velocidad angular, ¿se acuerdan? O sea, la velocidad es igual a esto. Si yo elevo al cuadrado, me queda radio cuadrado por velocidad angular al cuadrado, que es lo que está escrito acá. ¿Sí? Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a asociar, acá tengo una multiplicación, y yo puedo asociar los factores como yo quiera. Algún medio como una constante lo saco fuera de la sumatoria, ¿sí?
Y después me quedo sumatoria de todas las masas por todos los radios, por la velocidad angular, que es la misma para todo el cuerpo, ¿sí? Yo voy a asociar acá la sumatoria de las masas por los radios al cuadrado. Y lo voy a poner ahí entre paréntesis. Lo puedo hacer porque es un producto, ¿sí? Yo puedo asociar los factores como yo quiera. Y lo asocié a propósito, porque ahí yo tengo la masa de cada partícula, ¿sí? Acá está cada m sub i, por cada r sub i. Si yo agarro otra partícula cualquiera, por ejemplo acá tengo otra partícula con otro radio, ¿sí? Agarro una partícula por acá, tengo otra masa de una partícula por otro radio, ¿sí? Voy a agarrar todas las que componen el sólido, ¿sí? Y las voy a sumar. Esta suma es muy importante porque le va a dar origen a un parámetro nuevo con el que vamos a trabajar en toda esta unidad, que es el momento de inercia, ¿sí? Entonces es muy importante eso, ese es el momento de inercia del sólido, ¿sí? El momento de inercia para un sólido me va a dar una noción de la resistencia que opone o que muestra el sólido al movimiento de rotación, ¿sí? Eso los puse en la siguiente figura. Entonces, acá les puse, es una medida de la resistencia de un objeto a cambios en su movimiento rotacional. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más grande sea el momento de inercia, más difícil va a ser ponerlo a girar, si está en reposo. Y más difícil va a ser detenerlo si está girando, ¿sí? Entonces el momento de inercia tiene que ver con eso, ¿sí? Con la resistencia a cambiar su movimiento rotacional. Por lo tanto, I también lo pueden encontrar como inercia rotacional, ¿sí? Son dos formas de llamarlo, vamos a trabajar mucho con ese parámetro. Vuelvo a la filmina anterior. Si yo reemplazo todo ese factor por I, miren lo que me va a quedar. Me va a quedar una expresión donde me dice que la energía cinética, ¿sí? Va a ser igual a 1/2 por I por omega al cuadrado. ¿Por qué le puse energía cinética de rotación? ¿Por qué rotacional? Porque en el ejemplo que les estoy dando, lo único que le permito hacer al sólido es girar, ¿sí? No le estoy permitiendo trasladarse porque el eje está fijo. Entonces, cuando yo calculo la energía cinética total, es la energía cinética asociada a la rotación, ¿sí? Entonces, la energía cinética asociada al movimiento de rotación me va a quedar así. Acá me falta, si quieren, le agregamos el R, sería energía cinética rotacional, ¿sí? Como para que no se nos mezcle con la otra. Podemos tener energía cinética rotacional y traslacional combinada. ¿Qué piensan? ¿Piensan en algún ejemplo donde tengamos solamente de traslación, solamente de rotación o las dos juntas? ¿Se les ocurre? Miren, vuelvo a la unidad 5 y les cuento de energía cinética de traslación. Era cuando tenían una cajita que se movía, ¿se acuerdan? De un punto 1 a un punto 2. Ahí solamente teníamos traslación porque la caja no giraba, ¿sí? Entonces ahí teníamos energía cinética traslacional pura. Rotacional pura, ¿se les ocurre algún ejemplo? Combinar las dos. No, combinada las dos todavía no. Ese va a ser el siguiente ejemplo. Una rotacional pura, que solamente gire, pero que no se traslade. Para que lo piensen, gira en el lugar, algo que gira en su lugar, que no se Una mueva. ruleta. Una Una ruleta. ruleta, bien, una ruleta, un ventilador, ¿sí? Son ejemplos de energía cinética rotacional pura, donde el objeto solamente gira alrededor de un eje fijo, ¿sí? Vamos a ver en un ratito que también pueden haber combinadas traslación con rotación. ¿Se les ocurre algún ejemplo de traslación con rotación? Que gire y se traslade al mismo tiempo. Una rueda, profe, que está en Bien, movimiento. exactamente. La rueda de un vehículo que está en movimiento va girando y a la vez va cambiando de posición traslacional a lo largo del espacio, ¿sí? Entonces tengo una rueda, va girando y al mismo tiempo va avanzando, o sea, va cambiando su posición de traslación. Perfecto. Una pelota también. Podría ser una pelota de esas de bowling, también podría ser, ¿sí? Bien, entonces, la energía cinética, en resumen, puede ser de dos tipos, de traslación o de rotación, dependiendo del movimiento, ¿sí? Si es traslacional puro, si es rotacional puro o si es combinado, ¿sí? Acá en esta filmina les vuelvo a mencionar lo que les había contado hace un ratito con respecto a la velocidad. Esta velocidad angular, ¿sí? Tiene que estar en radianes por segundo. No se negocian las unidades de velocidad angular, de desplazamiento angular. Si las tienen mal, está todo mal, ¿sí? Entonces, se tienen que acostumbrar a trabajar ese valor
en radianes por segundo. ¿Cómo puedo encontrar a la velocidad en otra unidad? Lo más común es que la encuentren en revoluciones por segundo, que es RPS, o en revoluciones por minuto, que es RPM, ¿sí? Cualquiera de esos dos unidades son de velocidad, pero las tengo que hacer el pasaje a radian por segundo, no se olviden. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que la energía cinética me va a quedar en joules. Yo quiero trabajar la energía en joules, ¿sí? Entonces tengo que trabajar la velocidad angular en radian por segundo. ¿Y en qué unidad tengo que trabajar el momento de inercia? No lo puse, no lo estoy viendo, no recuerdo si está en otra filmina. El momento de inercia ahí tiene unidad, acá lo vamos a poner acá, lo pongo acá arriba. El momento de inercia, las unidades, las magnitudes para momento de inercia son kilogramo, unidad de masa. Esto tomen nota ahí porque no recuerdo si lo dejé anotado. Debería estar, pero no lo veo acá, que es donde debería estar. Es kilogramo por metro cuadrado. Es la unidad para momento de inercia. Cuidadísimo con las unidades porque acá son bien caprichosas las unidades. Tengo que trabajar sí o sí dentro del sistema internacional para que me den las unidades correctas, ¿sí? Entonces acá, momento de inercia lo voy a medir en unidad de masa por unidad de longitud al cuadrado. Para la masa tomo kilogramos, para la longitud tomo metro. Agréguenlo a eso por ahí. No sé por qué no lo estoy viendo acá, tendría que estar en esta fila. ¿Cómo vamos hasta ahora? Fíjense que le agregamos al movimiento de rotación, ya no lo limito a una partícula, sino a toda la extensión de un sólido, ¿sí? Y como novedoso, lo único raro que agregamos es lo de energía cinética de rotación. Todo lo demás, ya lo habíamos visto en algún momento, lo que era desplazamiento angular, lineal, velocidad lineal angular, y los tipos de aceleración, ¿sí? Por ahora lo único nuevo es este concepto, energía cinética de rotación. Miren acá, les puse una tabla, esto está en cualquier libro que busquen de física o en internet, si ustedes googlean momento de inercia para un sólido, ¿sí? Les va a mostrar esto. Quiero que se detengan, son ejemplos, ¿no? Hay muchísimos más, yo los recorté para que me entren en la filmina de ejemplos más comunes. Quiero que se fijen en cómo calcula el momento de inercia y de qué depende el momento de inercia. Yo acá voy a hacer una lista, voy a decir el momento de inercia depende de... A ver qué pondrían en la lista, de qué depende el momento de inercia. Miren los ejemplos. Tienen momentos de inercia. El CM significa que el eje de giro pasa por el centro de masa. En un sólido uniforme, el centro de masa está justo a la mitad geométrica del sólido. ¿Ven? Entonces, acá tengo en negro el eje de giro. ¿Sí? A ver, ¿de qué piensan que depende el momento de inercia para un sólido? Del radio. Me dicen que depende del radio, pero si fíjate que si es un cilindro, pero si es una varilla, ¿de qué depende? Del largo. Del punto en el que rota. Ay, bien, bien, ahí se me adelantó un compañero. A ver, ya lo voy a retomar lo que me dijo. ¿Cómo unificaríamos radio y longitud? ¿De qué depende? Depende de, eso lo podríamos poner de las dimensiones, del tamaño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Depende del radio para el caso de cilindros y esferas, y en el caso de una varilla, por ejemplo, del largo. ¿De qué más? Miren la ecuación. Fíjense que hay algo que se repite en todas las ecuaciones. Esa M, ¿la ven en La todas las masa. ecuaciones? Bien, de la masa. ¿Y de qué más? Es lo mismo si tengo un cilindro que si tengo una varilla, que si tengo una esfera. Fíjense que cambia la forma en la que lo calcula. O sea que también debería depender de la forma. ¿Puede ser o no? ¿Están de acuerdo? Entonces, dijimos que depende de, y alguien se me adelantó algo que yo lo quería dejar pendiente. Depende de la forma, las dimensiones y la masa, ¿sí? Entonces, dependiendo de la forma del sólido, ¿sí? Del tamaño del sólido y de su masa, yo voy a calcular los distintos momentos de inercia para sólidos rígidos uniformes, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en la parte, ustedes van a trabajar, mejor dicho, en la parte práctica con sólidos rígidos uniformes. Entonces, yo conociendo la forma, el radio en el caso de un cilindro o esfera, el largo en el caso de una varilla y la masa, yo ya puedo calcular el momento de inercia. No sé si escucharon porque justo salió bien bajito. Hay otro factor del que también depende el momento de inercia de un sólido rígido. Lo dijo un compañero muy bajito. Les doy una pista.
Miren las varillas. ¿Por qué tengo dos momentos de inercia para la misma varilla? Porque la forma es la misma. Acá en los cilindros me cambiaba que en uno era hueco y en el otro era sólido, macizo. Quiere decir que está todo lleno de masa, ¿sí? No tiene hueco. En el caso de las esferas, tenía esfera sólida, quiere decir que toda la esfera está cubierta de masa, no tengo nada en el medio, o sea, distinto, es todo masa de esfera. En cambio, un cascarón es hueco por dentro, por ejemplo, una pelota tiene forma de cascarón, ¿sí? Una canica tiene forma de esfera porque es maciza, ¿sí? Pero acá en las varillas, fíjense que tengo dos distintos, pero no tengo varilla hueca o varilla maciza, no, son las dos iguales, son las dos ¿Dónde macizas. está el eje de rotación? Bien, también depende del eje de rotación. Lo había mencionado un compañero al principio, yo se los quería dejar acá para el final. Es importante para el cálculo del momento de inercia el eje, dónde se encuentra el eje con respecto al cual gira ese sólido, ¿sí? No es lo mismo que el eje pase por el centro a que pase por uno de los extremos, ¿sí? Entonces acá le agregué un factor más al momento de inercia, el eje de rotación, ¿sí? Acá les queda la preguntita, después ustedes van completando. Acuérdense cuando vean este tipo de cartelitos, es para que ustedes completen, ¿sí? En ese caso, agregaría el eje de rotación. Bien, vemos un ejemplo, este es un ejemplo que está en el CIRS, ¿sí? Lo trabajamos rápido como para que integremos un poquito lo que ya habíamos visto en la unidad 5 con lo que estamos viendo ahora en la unidad 7 con energía, ¿sí? Vamos a recordar a ver lo que es la energía mecánica y cómo identificarla en un sistema. Esto no tiene resolución numérica, sí lo valioso de este ejemplo es hacer un repaso de la forma de energía mecánica e ir reconociendo cómo va cambiando la energía mecánica del sistema, ¿sí? Miren acá, este es un ejemplo típico de un ejercicio de la unidad 7 y de la unidad 8, de la guía que tienen ustedes. Es un clásico, ¿sí? Tienen un cable o un hilo ligero enrollado en una polea, ¿sí? La polea por lo general tiene forma de cilindro sólido o de rueda, también puede tener forma de rueda, ¿sí? Importante, la polea tiene masa M y radio R. A propósito, en este tipo de sistemas les estoy poniendo en mayúsculas los valores de la polea, porque después se les hace un lío y lo mezclan con el otro elemento del sistema que es el bloque. Entonces, esa polea que tiene forma de cilindro puede girar a través de un eje que pasa por su centro, ¿sí? Ahí está marcado en negro el eje de giro. Pasa por ese punto, ¿sí? Me dicen que el cilindro gira con fricción despreciable. Si giraba con fricción despreciable, o sea, si se mueve, mejor dicho, con fricción despreciable, y si no hay ninguna fuerza no conservativa actuando sobre el sistema, ¿qué le pasaba a la energía mecánica? Se conservaba, ¿se acuerdan? Si no había rozamiento ni ninguna fuerza no conservativa actuando sobre el sistema, la energía mecánica del sistema permanecía constante, ¿sí? Son iguales, la inicial es igual a la final. Bien, entonces yo ahí necesito definir cuál va a ser la inicial y cuál va a ser la final. Ustedes en este tipo de ejercicios tienen que reconocer los instantes inicial y los instantes final. Parece fácil, parece rápido, pero por ahí se les complica un poco con algunos conceptos. Miren, mi instante inicial es el instante A, ¿sí? El cilindro y el bloque en reposo. Al principio el sistema está trabado, yo no le permito moverse, ¿sí? ¿Dónde está almacenando energía mecánica el sistema? Acuérdense que está compuesto por el cilindro y está compuesto por una cajita, un bloque de masa M minúscula. Miren, para el bloque le puse masa M minúscula para que no se me mezcle con la masa del cilindro, o le ponen M1 y M2. Nunca usen el mismo símbolo para las dos masas porque se les va a hacer lío. A ver qué me dicen. Bien, Facundo me dice que el sistema está acumulando energía en el bloque. ¿Qué forma de energía mecánica acumuló el sistema dentro del bloque al elevarlo a una altura h del piso? Gravitacional. Gravitatoria. Bien, acumuló energía potencial gravitacional, ¿sí? Entonces, acá les hace como una especie de grafiquito de barras, donde toda la energía acumulada, ¿sí? Es energía potencial gravitacional U, ¿sí? Energía U. ¿Tengo cinética? No tengo nada de cinética porque está todo en reposo, ¿sí? Entonces tengo todo el sistema en reposo, no hay movimiento, no hay energía cinética. Los gráficos de barras representan la energía total, ¿sí? ¿Qué estoy leyendo en este gráfico? Que la energía total del sistema solamente está compuesta por la energía potencial gravitacional, que está acumulada en el bloque, ¿sí?
Me voy al instante final. En el instante final, yo ya le permití al sistema moverse, ese bloque va a empezar a bajar, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con la energía potencial gravitacional que tenía acumulada? Se va a anular porque no hay altura. Bien, a medida que el bloque pierde altura, esa energía potencial gravitacional va disminuyendo, ¿sí? ¿Y en qué se transforma? ¿En qué se traduce? Se transforma en energía cinética. Pero cuidado acá, acá viene la parte donde tienen que prestar atención. Toda la energía que tenía acumulada en forma de potencial, acá, ¿sí? La va a transformar en energía cinética, cuando el sistema empiece a moverse. Cuando ustedes ven instante final, nunca, porque ustedes por ahí me dicen, bueno, que llegó al piso y se quedó quieto. No, en física el instante final nunca es cuando llega al piso y se queda quieto, siempre es el instante previo, donde la velocidad no es cero, sino velocidad máxima. ¿Qué se está moviendo en este instante? Miren bien el sistema. La ¿El caja bloque? está bajando. Perfecto, el bloque se está moviendo. ¿Y la polea? Y la polea también está girando. Está girando. O sea que yo tengo dos elementos del sistema moviéndose. Uno con movimiento de traslación, el bloque se traslada. Miren, está acá y se traslada en línea recta hasta el piso. O sea que tengo traslación en el bloque. Y la polea está girando, tengo rotación en la polea. Tengo dos formas de energía mecánica. O sea que esta energía cinética final sería la combinación de una energía cinética de traslación, le vamos a poner T para que se acuerden que es traslación, más la energía cinética de rotación. ¿Estamos de acuerdo? Tengo rotación en la polea, tengo traslación en el bloque. Yo tengo que considerar la energía del sistema, ¿sí? El sistema está compuesto por dos elementos, una polea en forma de cilindro y una cajita acá, un bloquecito de masa M, ¿sí? Ambos están moviendo. O los dos están quietos o los dos se están moviendo. Yo no puedo tener una situación en la que la caja baje y la polea no gire. ¿Se entendió? No me puedo olvidar de la rotación en la polea. O no puedo hacer girar la polea y que la caja no baje. Esto es combinado, ¿sí? Están vinculados entre sí. Vamos a darle formita acá a la ecuación. Yo no lo completé al ejercicio, está acá para que ustedes lo terminen. No tiene números, ¿sí? Pero miren acá, la energía, no sé si lo ven porque está medio borroso, energía cinética en el instante 2, que sería acá. Este sería mi instante 2. Es la suma de las energías cinética del bloque más la rotacional de la polea, ¿sí? Miren para el bloque, puse un medio por la masa M chiquita, por eso les digo, no se me confundan con las masas porque van a ser lío. Y por la velocidad de esa masa, ¿sí? Va a ser igual a un medio por el momento de inercia por la velocidad angular. ¿Por qué estoy tomando esta ecuación? Porque la polea está girando y la energía de rotación se calculaba con esta forma, ¿sí? ¿Se acuerdan? Depende del momento de inercia y de la velocidad angular. Si yo quisiera darle un valor a la energía cinética total, la masa del bloque sería dato, la velocidad lineal supónganse que es dato. ¿Cómo hago acá para calcular el momento de inercia y la velocidad angular? ¿Cómo hago? Porque me quedan como un montón le van a quedar siempre como muchas incógnitas, pero las tienen que ir simplificando. El momento de inercia, I, acá el factor I, depende dijimos, de la forma, de la masa y las dimensiones del sólido. Me dicen que es un cilindro. Si es un cilindro, yo me puedo ir acá a la tablita y busco. ¿Cuánto vale el momento de inercia para un cilindro o disco sólido, ¿sí? Que gira alrededor de un eje que pasa por su centro? Si yo conozco la forma del sólido, me puedo ir a la tabla. Vale un medio por la masa por el radio cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si conozco la forma, me voy a la tablita. O sea que ya sé que esto es un medio por la masa por el radio cuadrado. Si tuviera como dato la velocidad final del bloque, ¿cómo hago para calcular la velocidad de la polea? Acá préstenme atención porque es importante. Yo les había dicho que el movimiento es combinado. La polea gira y el bloque baja. Imagínense que la polea gira muy, pero muy despacio. Muy despacio. ¿El bloque cómo va a bajar? ¿Qué les parece? Despacio. Muy despacio. ¿Están de acuerdo? O sea, la hago girar muy despacito, el bloque baja muy despacio. Al revés, si la hago girar muy rápido, ¿cómo va a bajar el bloque? Va a bajar muy rápido. O sea que es coherente pensar
que la velocidad con la que está girando la polea se relaciona con la velocidad con la que está bajando el bloque. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que estar vinculadas. No puede ser que esto gire despacito y el bloque baje rápido. No. Están vinculadas. ¿Y cómo se vinculan esas dos velocidades? De la misma forma que vinculábamos magnitudes lineales y angulares. Ahí lo voy a borrar. ¿Cómo se vinculan? Se vinculan mediante el radio, ¿sí? La velocidad del bloque, bueno, esa es una B, chicos. Hoy no tengo pulso. Va a ser igual a la velocidad angular, esto sí, o una W, por el radio. Siempre tengan presente eso, ¿sí? Que las dos velocidades en un sistema están vinculadas a la lineal y la angular mediante el radio, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a reemplazar en esta ecuación, tengo que reemplazar o la velocidad lineal o la angular. Nunca dejen las dos juntas. Recomendación. Nunca las dos juntas porque me van a introducir dos valores diferentes, ¿sí? Entonces pongo todo en función de una. O todo en función de omega o todo en función de B. Acá podría reemplazar B por W por R. Y no me olvido del cuadrado, ¿sí? Y al momento de inercia, si yo conozco la forma del sólido, lo buscan de tal. ¿Estamos? Después tienen un montón de ejercicios numéricos, yo les dejé uno al final de la filmina, como para que practiquen, ¿sí? Pero entonces recuerden, reconozco las formas de energía mecánica en el instante inicial y final. En este tipo de ejercicios, a propósito, les dan ejercicios donde no hay fricción, para que puedan conservar la energía mecánica, y voy viendo dónde acumula energía potencial gravitatoria y en qué se transforma, ¿sí? No me lo ha preguntado nadie hoy porque justamente no hicimos ejercicio numérico, pero ¿por qué no calculo la energía potencial gravitatoria de la polea si también está elevada con respecto al piso? Si yo tomo el piso como referencia, ¿por qué la polea no acá, la energía potencial gravitatoria inicial es solamente la del bloque? Esa sería M del bloque por G por H. ¿Por qué solamente la del bloque y no estoy considerando la polea? ¿Alguien se da cuenta por qué o no? Me la olvidé, está mal, está bien. Puede ser porque la polea esté tipo enganchada en la pared o en donde sea, no es que está flotando en el aire. Perfecto, es por eso. No considero la energía gravitacional de la polea porque está fija y no cambia de posición vertical, ¿sí? O sea, está quieta ahí, no se va a trasladar, ¿sí? Si yo la quisiera considerar, tendría la misma cantidad antes y después, porque no cambió de altura, y se me simplifica, ¿sí? Entonces, energía gravitatoria en un sistema, conclusión, solamente la voy a calcular o la voy a considerar para el elemento que cambia de posición vertical. El único elemento que cambia de posición vertical en este sistema es el bloque. La polea mantiene su posición vertical eh, igual al inicio y al final, entonces no considero gravitacional para la polea. ¿Estamos? Eso me lo preguntan bastante. Le hago una consulta que no Sí, entiendo. Eso. Por ejemplo, en ese ejemplo, si nos piden calcular la altura, consideramos igual de que ambas energías son iguales, ¿no? claro, si por Ah, ejemplo te pide la altura que descendió, esta es mi energía cinética final, esta es la energía mecánica final del sistema, sería mi energía mecánica en el instante 2. en el instante 2. Hoy estoy con el pulso. Eso igual a la energía mecánica en el instante 1. Tendría que buscar la energía mecánica en el instante 1, que la energía mecánica en el instante 1 era solamente la gravitatoria o gravitacional del bloque, que era M por G por H. Y eso lo utilizo Acuérdense, para, por ejemplo, calcular la altura. claro, y a estas dos las voy a Sí, poder igualar, ¿por qué? Porque consideramos sistemas ideales donde no hay fricción y la energía mecánica se conserva. Entonces, si vos tenés alguna velocidad, no te va a dar las dos velocidades. O te da la lineal o te da la angular. Si vos tenés una velocidad, ya podés sacar la otra con el radio. Si vos tenés la forma del cilindro, ya podés sacar el momento de inercia. Iguala la energía mecánica y ya te podés despejar el valor de H. perfecto. ¿Sí? Está bien, está bien. Muchas gracias. Bien, tienen varios como para practicar en la guía de eso, ¿sí? Pero el planteo es muy parecido para todos. ¿Se acuerdan que hace un ratito habíamos hablado
del momento de inercia que dependía de la forma, de las dimensiones y de la masa del sólido, pero también llegamos a la deducción, viendo el ejemplo de la varilla, que también dependía del eje, ¿sí? Depende del eje de rotación. Los que están tabulados, los que encuentro en tabla generalmente, son los momentos de inercia para sólidos uniformes con un eje que pasa por el centro de masa. Repito, el centro de masa para un sólido uniforme está en el centro geométrico, ¿sí? Acá tengo el centro de masa. Si yo desplazo el eje de giro, si yo no quiero que la varilla, por ejemplo, gire alrededor de su centro, sino que quiero hacerla girar desde un extremo, ¿sí? Yo moví el eje, ¿sí? Si yo muevo el eje de giro, pero el movimiento es paralelo, si mi eje de giro en un eje diferente, paralelo al que pasa por el centro de masa, hay una forma rápida y fácil de calcular el momento de inercia para cualquier otro eje que sea paralelo al eje que pasa por el centro de masa, ¿sí? Esto se llama teorema de los ejes paralelos, es bien sencillo de aplicar, solamente sirve para ejes paralelos, por eso se llama así, ¿sí? También se conoce como teorema de Steiner. Eh, entonces, ¿cómo hago para calcular el momento de inercia con respecto a otro eje, ¿sí? Que no pase por el centro de masa. Ojo, porque tiene que ser paralelo, si no, no me sirve. Miren acá, el momento de inercia para un eje paralelo es igual al momento de inercia del eje que pasa por el centro de masa más m por d cuadrado, donde d es la distancia que separa los dos ejes, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo mi momento de inercia por un eje que pasa por el centro de masa y lo quiero con respecto al del extremo acá, ¿cuánto vale d en la ecuación? Es la distancia entre los dos ejes. Me quedaría ahí el valor de D. Es la separación entre los dos ejes que estoy considerando, el del centro de masa y el nuevo, ¿sí? ¿Qué les pedí yo acá? Les pedí que apliquen el teorema de ejes paralelos para calcular el momento de inercia de la barra, ¿sí? Con respecto a un eje que pase por el extremo. Yo acá lo tengo, pero vamos a dar cuenta que yo no lo conozco a este valor. Yo no sé cuánto vale eso. Y yo quiero saber cuánto vale ahora el momento de inercia con respecto a un nuevo eje que pasa por el extremo. ¿Cómo harían para hacer ese cálculo? El momento de inercia de la varilla con respecto al centro de masa lo tengo. Es 1/12. Por la masa, por la longitud al cuadrado. ¿Cómo harían para calcular el otro término? La masa es masa. Sigue siendo masa. Aquí igual la distancia de separación entre el eje que yo tengo como dato, que es el del centro de masa, y el eje nuevo, el que yo quiero. Quiero ahora que gire con respecto al extremo. ¿Cuánto vale? L sobre L. 2. L sobre, 2. bien, está justo a la mitad, ¿sí? El centro de masa pasa por el medio, el eje nuevo, quiero que pase por un extremo, está a L sobre 2. Esto no lo voy a terminar yo, lo van a terminar ustedes. Es un poquito tienen que hacer un pasito más de pasos algebraicos, un poquito más de pasos algebraicos, quise decir, y quiero que demuestren que es cierto lo que me dice la tabla, ¿sí? ¿Qué harían acá? Pueden sacar, esperen, acá me olvidé el cuadrado. El cuadrado lo pueden distribuir en L y en el 2, después pueden sacar factor común la masa y la longitud del cuadrado, y ahí ven cómo les quedaría al final. Les tiene que cumplir lo que dice la tabla. Es para que lo pongan en práctica, ¿sí? Yo lo dejo pendiente ahí. Lo que tiene que Y, quedar es esto acá. y una consulta, ese 1/12 ya está, ya viene calculado, digamos, El es 1 algo que... sobre 12 es el que está de tabla, ¿sí? Lo más común es que cuando ustedes busquen momentos de inercia de sólidos uniformes, siempre se los ven referidos al centro de masa. O sea que el primer término siempre lo pueden sacar de tabla, ¿sí? Con respecto al centro de masa me dan el momento de inercia. En el caso de las varillas es muy común que giren alrededor de un eje que pasa por un extremo, entonces también ya está calculado. Pero si ustedes no tuvieran este valor, ¿sí? No tuvieran esta ecuación, mejor dicho, la pueden deducir a partir del teorema de ejes paralelos, ¿sí? Por eso es que les puse acá pendiente, como para que lo completen, cómo me queda, cómo paso de esta expresión a esta expresión, cambiando de eje y utilizando el teorema de los ejes paralelos.
Eso les queda pendiente a ustedes, márquenlo, está en la filmina 11. Repito, solamente es válido esto cuando los ejes que estoy considerando son paralelos, ¿sí? Entre sí. No me sirve, por ejemplo, para un eje que pase por acá, por el medio, que sea perpendicular. Profe, Sí, perdón, no escuché. ¿Qué es lo que hay que buscar? quiero que lleguen desde la expresión original, el momento de inercia por un eje que pasa por el centro de masa es un doceavo por la masa por la longitud del cuadrado. Quiero que encuentren ustedes el que me dice que el momento de inercia de la barra con respecto a un eje que pasa por el extremo es un tercio. ¿De dónde sacó ese un tercio? Sale del teorema de Steiner, ¿sí? Quiero que lo apliquen, o sea, ustedes no saben esto, es como si a vos no tuvieran, yo no te hubiera dado esto, mira, vamos a tachar. Yo no te di esto, vos no sabes esto, pero lo necesitas para un cálculo. Yo te digo que está girando con respecto a un eje que pasa por un extremo. Te di como dato el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. ¿Cómo harías para obtener el momento de inercia con respecto a otro eje? ¿Sí? Entonces tenés que aplicar teorema de los ejes paralelos. Esto es eso, es lo mismo, lo tengo como dato. D es igual a L sobre 2, porque ahora mi eje nuevo está corrido, está desplazado, ¿sí? Mi eje nuevo estaría por acá. Está desplazado L sobre 2 del eje original, ¿sí? ¿Cómo harías para llegar de esta expresión a la que figura acá? Si no les sale o se marean, lo tengo hecho ahí en el cuaderno, me avisan, les paso una fotito. La idea es que ustedes lo razonen. Es cortito, no es muy largo. Siempre que vean, recuerden ese foquito porque tienen que hacer algo ustedes ahí en esa diapositiva. Bien, ya nos queda casi que lo último de esta unidad, movimiento de rodamiento de un cuerpo rígido. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al principio de que podíamos tener movimiento de traslación, movimiento de rotación puros por separados, pero que también los podíamos tener combinados y me habían dado el ejemplo de la rueda o de la pelota? Bien, el movimiento de rodamiento, ese término es importante, rodamiento, es movimiento de traslación más rotación. Es una combinación, acá se los puse abajo. Es la combinación del movimiento traslacional y el movimiento rotacional. ¿Sí? Es un movimiento de rodamiento. Para que esto ocurra, la rueda, el cilindro, la pelota, tienen que girar sin deslizarse. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si se desliza ese cuerpo? Deslizarse quiere decir que siempre está apoyado sobre el mismo punto. Si se desliza, no gira, ¿sí? Entonces me estaría faltando el movimiento de rotación. Entonces la condición para que tenga rodamiento es que el cuerpo ruede sin deslizarse. O sea, que ese punto vaya cambiando de posición, ¿sí? No que quede fijo ahí. Si esto queda fijo, la rueda, el sólido, mejor dicho, se desliza y ya no tengo rodamiento, porque me estaría faltando el giro, ¿sí? Miren acá, no sé si lo ven en color como negro más exagerado, como más pronunciado. Voy a hacer girar, ¿sí? Esta pelotita la voy a hacer mover, ¿sí? Va a cambiar de posición, está indicado acá con línea de puntos su posición nueva, y a medida que va pisando, ¿sí? Que la periferia de la pelota va pisando el suelo, ¿sí? El desplazamiento lineal, ese arco, imagínense que estuviera pintada la pelota. Yo la hago girar, ¿y qué le pasa al piso? Este arquito de circunferencia, que yo la hice mover, ¿sí? Equivale a esta distancia acá en el piso. ¿Lo ven? Imagínense que estuviera pintada la pelota, es como que deja una huella en el piso. ¿Se dan cuenta? Está girando, está rodando, va dejando una huella en el piso. Esta huella que me dejó en el piso, ¿sí? Es equivalente a ese arco de circunferencia que se llamaba ¿cómo? Se llamaba S y era el desplazamiento lineal, ¿se acuerdan?
y estaba vinculado con el ángulo de giro mediante el radio. Entonces volvemos a traer de nuevo ese concepto que es importante, que el desplazamiento lineal y el angular se vinculan mediante el radio, ¿sí? Entonces, cualquier punto de la periferia de la pelota, ¿sí?, que va girando, se va moviendo, yo no lo grafiqué acá, pero va describiendo, si yo tomara un punto cualquiera, pueden ser un punto acá, ese punto, ¿sí? La pelota va girando. Si yo tomara ese punto y le siguiera la trayectoria que hace se llama cicloide. Es como si hiciera esto. Va dibujando un cicloide. Este punto, a medida que va avanzando la trayectoria de la pelota, va describiendo esa forma. Pero el centro de masa, que es justo el centro geométrico de esa pelota, se mueve de manera horizontal. O sea, si yo dibujara el movimiento del centro de masa, el centro de masa no está girando, no sé si se dan cuenta de eso. El centro de masa está ahí quietito y se mueve de manera horizontal. Repito, cualquier punto sobre la periferia de esa pelota, si yo le dibujara la trayectoria a medida que va avanzando, va girando y trasladándose, la combinación me da esta trayectoria que se llama cicloide, ¿sí? Pero el centro de masa, si yo le dibujara la trayectoria, siempre se mueve horizontal. Por más que todo esto gire alrededor, el centro de masa no está girando. El centro de masa solamente se está trasladando. Ese punto justo al medio no está girando. Solamente se traslada, ¿sí?, de manera horizontal. Miren, acá se los puse por separado. Lo vamos a dividir al movimiento de rodamiento en dos partes. La traslación pura. Imaginémonos que solamente se traslada. Para que se traslade, ¿qué tenía que pasar con el punto acá abajo? Tenía que quedarse fijo, ¿sí? No está girando, está todo fijo, solamente se traslada. La velocidad de cualquier punto de esa pelota, ¿sí?, es la misma. Todo se mueve con la misma velocidad y es velocidad lineal, ¿sí? Solamente está trasladándose, no está girando. Ese sería el caso extremo, solamente traslación pura. Acá en el medio tenemos rotación pura. ¿Qué me implica la rotación pura? Que solamente que la pelota solamente gira en el lugar. Gira en el lugar, no se traslada. Cuando gira en el lugar, ese punto en el centro, tiene velocidad angular 0, ¿sí? Perdón, velocidad lineal 0. Ese punto tiene velocidad lineal 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que la velocidad lineal era la velocidad angular por el radio. Si yo estoy en el centro, el radio vale 0. Este punto tiene velocidad 0, ¿sí? Y cualquier punto de la periferia tiene velocidad lineal que es tangente a la trayectoria circular. ¿Se acuerdan de eso? Repito de nuevo para que no se, porque creo que los mareé. Lo que voy a hacer en rodamiento es dividir el movimiento, lo voy a descomponer. La traslación pura y la rotación pura. Combinados en la suma me dan el rodamiento, ¿sí? Entonces repito de nuevo, tengo los dos extremos. Traslación pura no gira, solamente se traslada, todo se mueve con la misma velocidad lineal hacia la derecha, velocidad de traslación. Por eso es que todo es a la derecha, ¿sí? Rotación pura solamente gira alrededor de un eje fijo, ¿sí? Las velocidades, ¿cómo las obteníamos? Eran tangentes a cada punto de la trayectoria. Si yo combino estos dos movimientos, traslación más rotación, lo que obtengo es el rodamiento, ¿sí? ¿Cómo obtengo las velocidades en cada punto? Es mediante la suma vectorial de los dos movimientos combinados. Entonces, miren acá. En el centro de masa, vamos al centro. En la traslación, el centro de masa se traslada, ¿sí? Se mueve horizontal con una velocidad v, ¿sí? Tengo esa velocidad más 0, me da velocidad del centro de masa, el mismo vector que tengo acá, ¿sí? Miren el punto de abajo. Ese punto 1 se mueve con velocidad lineal en traslación VCM. Y acá, cuando gira solamente en la rotación pura,
se mueve con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Si yo sumo esos dos vectores, ¿qué resultado me da? Me da 0. En este punto de abajo, la velocidad es 0. Y en el punto de arriba, en el punto más alto, fíjense que tengo dos velocidades con la misma dirección, sentido y módulo. La resultante va a ser 2 veces ese valor, se duplicó, ¿sí? Y para cualquier punto de la trayectoria, por ejemplo un punto 2 o un punto 4, hago lo mismo, sumo los vectores. Este es un vector horizontal, un vector vertical, me queda acá un vector en diagonal a 45. Acá también tengo horizontal más vertical, me queda un vector a 45, ¿sí? No los quiero marear mucho con esto, es simplemente para que entiendan que el movimiento de rodamiento es una combinación de la traslación más la rotación. Que la velocidad en este punto sea 0 es importante porque me va a permitir que el cuerpo en situación de rodamiento no deslice, sino que gire, ¿sí? Eso es importante. Y después vamos a tomar de nuevo este concepto de rodamiento en la unidad 8 cuando veamos fricción de rodamiento, algo que está ocurriendo acá, que por ahora lo vamos a despreciar, pero está ocurriendo en ese punto para que este cuerpo pueda rodar. O sea, en limpio lo que me interesa es que entiendan que es un movimiento combinado de traslación más rotación, ¿sí? Porque por ahí les estoy haciendo mucho lío. Todo eso que les dije, que es rotación más traslación, a lo que me lleva es a esto. Que la energía cinética total de un cuerpo en rodamiento es la suma de la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación. O sea, en conclusión, lo que me interesa es esto, ¿sí? ¿A qué va a ser igual la energía cinética de un cuerpo que está rodando? Va a estar compuesta por dos tipos de energía cinética. La energía con la que está girando, la cinética rotacional, más la energía con la que está, cinética de traslación, porque se está trasladando también de manera horizontal. Entonces, cuando tengo rodamiento, tengo que hacer la sumatoria de las dos formas de energía, ¿sí? ¿Y qué les puse acá? Esto hay muchas formas de hacerlo, sí me gustaría que lo analicen. Probablemente el día del examen no les toquen todos. Es más, acá en el libro aparece tengo una esfera, una rueda, un cilindro, parece que es de madera, una esfera un poco más chica. Tienen diferentes cuerpos, ¿sí? No quiero que lo hagan para todos, quiero que lo hagan para una esfera y para un cilindro. ¿Cuál de los dos, si yo libero acá el sistema, cuál de los dos llega más rápido a la base y por qué? ¿Cómo harían para deducir eso? Si quieren, prueben también con la rueda. ¿Sí? Imagínense que tienen una esfera, una rueda y un cilindro, y quiero saber cuál de los tres elementos llega primero a la base del plano inclinado. ¿Quién gana la carrera? Es lo que les estoy preguntando, ¿sí? Tenga Suponemos mayor que son masa. cuerpos rígidos que no resbalan. No, lo pueden deducir sin conocer las masas y sin conocer la distancia esta de acá. Lo pueden ¿Por deducir. el radio? ¿O no? ¿Qué le calcularían para saber quién llega primero? El que tenga más que. El que tenga más masa. Después Velocidad. se van a dar cuenta de que Tiene que no tenga va por la masa, pero llega primero la el que tiene radio. más velocidad, el más Que rápido. más velocidad. O sea, en una carrera, ¿quién llega primero? El más rápido, ¿estamos de Rápido. acuerdo? Lo que deberían ser capaces ustedes de deducir es cuál de esos tres es más rápido. Y tiene que ver con esto, con la energía cinética de rodamiento de cada uno de esos tres elementos. Entonces, los oriento un poquito, después se los voy a mostrar ya la semana que viene, se los traigo como para que lo charlemos. Calcúlenle para cada una de esas tres configuraciones, la rueda, la esfera y el cilindro macizo, ¿sí? Calculen la energía de rodamiento. El que tenga más velocidad, el que viaje más rápido, es el que va a llegar primero, ¿sí? ¿Cuál va a llegar más rápido? El que tenga más energía cinética. Entonces vayan por ese lado. Calculen ahí a ver quién llega con más energía cinética acá a la base. Los momentos de inercia los pueden sacar de tablas, los tienen para las distintas configuraciones. Acuérdense que las velocidades angulares y lineales siempre pongan todo en función de una, ¿sí? A partir del radio. A ver cómo lo pensarían. Este ejercicio está en el CIRS, está desarrollado. Si se marean un poquito y lo quieren ver del libro, está en el CIRS. Yo creo que les cargué ese libro.
Estoy casi segura que lo tienen cargado ahí en la UV, ahora me voy a fijar. Pero está explicado. La idea es que lo traten de pensar ustedes solitos, ¿sí? Pero si las dos velocidades, tanto la tangencial como la angular, bueno, la lineal como la angular, tienen en común el radio, ¿iría por ahí o no? Sí, sí, porque como ustedes no tienen ningún dato, cuando no tienen valores de numéricos, ¿sí? Y tienen que deducir cosas, lo que tienen que tratar de hacer es simplificar lo más que puedan. O sea, tratar de que se vayan yendo todo lo que no conocen, ¿sí? Les da forma de simplificar. Entonces busquen por ese lado. Después la semana que viene lo vamos a charlar a esto, porque seguramente les voy a preguntar algo parecido en el examen, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? A ver, a partir de la energía cinética, cuál es más rápido, ¿sí? Nos queda unos últimos minutitos. Quiero aprovechar solamente para tomar algunos valores conceptuales de un ejercicio que me gustó mucho de la guía. Era el ejercicio 15, la guía fue cambiando, no sé si sigue siendo el ejercicio 15. Solamente vamos a hacer una puesta en común de los datos que me dieron, ¿sí? A ver si reconocen una forma particular de energía que les están dando acá en el ejercicio. Este es un sistema, como les dije yo, de los clásicos de estas unidades, donde tienen una polea y un bloque, ¿sí? Lo ven ahí, una polea, un bloque. Lo leemos rapidito, ya después continúan ustedes con el profe, pero quiero rescatar un par de conceptos a ver si se dan cuenta o no. Dice, en el sistema de la figura se muestra perdón, en el sistema que se muestra en la figura, un cable ligero está enrollado varias vueltas en la polea uniforme con forma de cilindro de masa 10 kilogramos y diámetro 30 centímetros. Una masa de 12 kilogramos se suelta del reposo y cae haciendo que el cilindro uniforme gire respecto a un eje sin fricción que pasa por su centro. La pregunta es, ¿qué distancia deberá descender la masa para impartir al cilindro 250 joules de energía cinética? Y este es el dato que necesito que evalúen, ¿sí? Por eso es que me voy a detener en este ejercicio. Tengo un sistema formado por una polea y un bloque, es un sistema, tiene dos elementos. Y reconozco dos instantes, instante inicial, instante final. En el instante inicial está todo en reposo, ¿sí? El sistema está trabado, no se puede mover. ¿Qué pasaba en el instante inicial? La única forma de energía mecánica que había era energía gravitacional y estaba acumulada en el bloque, ¿se acuerdan? O sea que en el instante inicial solamente tengo energía gravitacional acá. Voy a tener energía gravitacional en el bloque. En el instante final, cuando el bloque ya llega al nivel del piso, recuerden que no considero que está en reposo el bloque, no, es justo el instante previo a que toque el piso. Tiene velocidad el bloque y la polea está girando, ¿sí? ¿Qué formas de energía mecánica reconozco en el sistema? Tengo energía cinética rotacional pura en la polea y energía cinética traslacional pura en el bloque. ¿Estamos de acuerdo? Rotacional en la polea, traslacional en el bloque. O sea que toda la energía gravitacional que tenía el bloque en el instante inicial se ha transformado ahora en energía cinética. ¿Vamos bien hasta ahí? Fíjense que el ejercicio me da un dato de energía cinética. Acá en el dibujo yo les puse 2. O sea, al principio acá no tengo energía cinética, solamente tengo en el instante final. ¿A qué valor corresponden los 250 joules? No me respondan todavía. Opciones. Energía cinética del bloque, energía cinética de la polea, o la energía cinética total, que es la combinación de las dos. No respondan rápido, léanlo de nuevo y a ver qué piensan. ¿A quién corresponde el valor, los 250 joules? Porque las únicas formas de energía cinética que encontramos en el ejercicio son al final, en el instante 2, y tengo rotación pura en la polea, traslación pura en el bloque. Me dan como dato una energía cinética. Puede ser cualquiera de estas, la del bloque, la de la polea o la combinada. Lean bien la pregunta, lean. Va a ser la de la polea porque dice que le imparte al cilindro. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Me dice que al cilindro le quiero impartir 250 joules de energía cinética. O sea que ese dato es del cilindro, es de la polea, y la polea ¿qué hace? Solamente gira. ¿Sí? Entonces tengo 250 joules de energía cinética. ¿Sí?
Si me hubiera dicho para impartir al bloque, hubiera sido un dato acá de la energía cinética del bloque. Y si me hubiera dicho para impartir al sistema, hubiera sido la suma de las dos. Entonces, siempre que tengan algún dato de energía, fíjense de quién es. Acá la energía es del cilindro. ¿Qué hace el cilindro? Solamente gira. Si solamente gira, ¿qué energía es? Rotacional. ¿Sí? En este ejercicio se los dejé acá, solamente les pide la altura h, después plantéenlo, pero yo les agregué consignas adicionales. Por eso es que se los dejo para que lo completen. Es como para reforzar todo lo que vimos hoy, lo que repasamos hoy. ¿Qué consignas adicionales les dejé? Bueno, acá está todo resuelto. Consignas adicionales, quiero que calculen aceleración angular de la polea. La polea se está moviendo con movimiento circular. Acuérdense que si se mueve con aceleración angular constante, todas las ecuaciones de MCV valen. ¿Sí? Entonces, si me pide aceleración angular, ¿qué parámetro es? Si yo leo un parámetro y no automáticamente no le asocio un símbolo, estoy mal. Algo anda mal. Si a mí me piden aceleración angular, automáticamente se me tiene que venir a la mente alfa. Busco a ver en qué ecuación de alfa, de MCV aparece ese parámetro, lo calculo. ¿Sí? Paso rápido porque los tengo ahí. Les pido tiempo. Tiempo que demora en llegar la masa M al piso. De nuevo, la masa M, el bloque, ¿qué tipo de movimiento describe? Miren, se mueve en línea recta. Si se mueve en línea recta con aceleración constante, ¿qué tipo de movimiento está realizando el bloque? No me digan caída libre porque no es caída libre. Caída libre. No, caída libre no. Uniforme variado. Bien, MRU. rectilíneo uniformemente variado. Les encanta meterle caída libre y no es caída libre. Si yo quiero caída libre, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cortar el cable. No corté el cable, se está moviendo como un conjunto, ¿sí? Entonces sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado donde la aceleración es la aceleración tangencial del sistema, ¿sí? Si tengo la aceleración angular, puedo tener la tangencial con el radio. O sea, esto es como bien integrador para que vayan y repasen todos los conceptos de la unidad 3 y los integremos con la unidad 7. Entonces, todo lo que está en celestito ahí son consignas adicionales, están resueltos. Y la última consigna adicional es cuántas vueltas. ¿Cuántas vueltas dio la polea? Yo no sé si se acuerdan, en algún momento se los dije en la unidad 3, vueltas, yo les dije, todo lo que les pregunten tiene que asociarse con un parámetro automáticamente. Vueltas no tiene ningún parámetro directo, pero se vincula, no es igual. ¿Con quién? Las vueltas, ¿con quién se vinculan? ¿Con quién? Con Con radio. el... Ahí, Yo lo que me acuerdo es que una vuelta es 2 pi radian. ahí va. Se vincula con tita, ¿sí? Con el Con el desplazamiento ángulo. angular, ¿sí? Entonces, si yo calculo el desplazamiento angular, el compañero lo dijo muy bien, una vuelta son 2 pi radianes, si yo tengo el desplazamiento angular, puedo hacer una regla de 3 y calcular las vueltas. Entonces, háganlo, no sé, al mismo ejercicio la semana que viene le voy a agregar 2 cosas más cuando veamos dinámica, tensión en la cuerda, que no lo vimos, ¿sí? Eh, pero traten de, porque esto los va a ayudar a ir cerrando conceptos, ¿sí? Entonces, retomo lo de la unidad 3, lo mezclo con lo de la unidad 7. Entonces, este ejercicio está modificado en la filmina mía porque yo le agregué consignas, ¿sí? Está explicado. Traten de no hacerlo, no vean la explicación, ¿sí? Vean lo que les pregunto y traten de hacerlo ustedes solitos, ¿sí? Háganme caso, tengan las ecuaciones, ténganlas en un borrador, ténganlas a mano. A los parámetros angulares, pónganle el nombre. Supónganse, si yo tengo el parámetro angular en una ecuación a este parámetro, pónganle desplazamiento angular, pónganle entre paréntesis tita, así ya se acuerdan que se llama tita, y pónganle en qué unidad se mide en radian. Entonces le pongo el nombre desplazamiento angular, tita en radian, desplazamiento lineal, S en metros, velocidad angular, omega en radian por segundo. Hagan a todas las fórmulas, pónganle qué significa cada parámetro al lado y en qué unidad se mide. Lo van a ver tantas veces que se van a terminar familiarizando ya con los términos, ¿sí? Es importante que ya se familiaricen con los términos, ¿sí?
porque si no se van a meter en un ejercicio y no van a saber qué les están preguntando. ¿Estamos? Viene con revoluciones. Las vueltas son revoluciones, pero cuando yo quiero calcular, no hay ninguna ecuación que me calcule en revoluciones, tengo que calcular en desplazamiento angular, y después hago el pasaje. Bueno, les dejo esto entonces de tarea pendiente y el que les había mostrado recién de cuál llegaba primero, el del rodamiento. Eso les queda pendiente para la semana que viene. La semana que viene vemos unidad 8. Vamos a ver momento angular, vamos a ver momento de torsión, conservación de momento angular, y ya cerramos todo lo que es rotación, ¿sí? También Profe, integrar conceptos, vamos a seguir integrando unidad 7, unidad 8 y unidad 3. Sí, escucho. ¿hasta qué unidad entra el parcial? Y vamos a ir viendo, bueno, tenemos unidad 8 la semana que viene, después tenemos la unidad 9 y 10, van juntas, ¿sí? Unidad 9 y 10 juntas, después nos queda unidad 11, me parece que hasta la 11, 12, o sea, es una unidad por clase, salvo la 9 y 10 que van juntas. No recuerdo qué fecha habíamos puesto para el parcial, esperen que la tengo acá.